5 alternativas. ¿Cuál es la variable dependiente en este texto bien? Las complicaciones postoperatorias. Complicaciones postoperatorias. ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. ¿Tiene o no tiene? Sí. Incluso está diciendo la frecuencia. Medidas de resumen. Para cualitativa tendencia central, dispersión, posición. Para variables cualitativas, cuando hicimos la clase de estadística descriptiva, eran distribuciones de frecuencia. ¿Ok? ¿Y cuál es la variable independiente? La intervención quirúrgica. El tipo de intervención. El tipo de intervención quirúrgica. Ya sea una laparotomía o laparoscopía. ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, tipo de cirugía. Entonces, en el cuadro tenemos tres grandes opciones: comparación de médicas, cualitativa versus cualitativa o cuantitativa versus cuantitativa. ¿En cuál de las tres situaciones estamos? Es cualitativa versus cualitativa. ¿Y cuál es la única opción que aparece acá en el cuadro de cualitativa contra cualitativa? Inicialmente, luego hay otra chiquita. Entonces, de estas opciones, ¿cuál es la más adecuada? ¿Está bien? Ese cuadro los tiene que acompañar toda su vida. De verdad, toda su vida. Dos independientes, dos variables, tres o más. Y esto puede ser paramétrico o no paramétrico. Ángel, avanzo. Adelante. Pregunta, ¿puedes leerla, por favor? Para determinar el nivel de satisfacción de los pacientes posoperados de traumatismo facial en el Hospital Nacional 2 de Mayo, se entrevistó a 36 pacientes, a quienes se les aplicó un cuestionario que comprende 5 dimensiones: limitación funcional, apariencia facial, apariencia sexual, autoconcepto y apariencia social. Cada dimensión fue evaluada mediante 2 preguntas, con formato de escala de Likert. Al comparar el nivel de satisfacción tras la intervención quirúrgica entre hombres, 20 pacientes, y mujeres, 16 pacientes, la prueba estadística a emplear es... Aquí ya la situación se complica un poquito más. Porque, ¿cuál es la variable? Vamos a empezar por la más sencilla, la independiente. ¿Cuál es la variable independiente? En este caso, para este contexto. El sexo. Hombre, mujer. ¿No? Variable cualitativa. Entonces, ya no estamos en el escenario de la regresión. Ya descartamos ese escenario. Pues ahora nos queda ver en este contexto cuál es la variable dependiente. ¿Ok? La variable dependiente, ¿cuál es, Ángel? El nivel de satisfacción tras la intervención. Exacto, la satisfacción que se mide a través de este cuestionario, pero acá hay un término claro. ¿Qué dice aquí? Escala de Likert. Escala de Likert. Entonces, esta variable, que es la satisfacción, ¿es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa la satisfacción. Es cualitativa. Es cualitativa. ¿Ok? Pero ¿en qué escala de medición la estamos midiendo? Valga la redundancia. Ordinal. Porque debemos de saber qué es Likert. ¿Qué es Likert, Ángel? ¿Han escuchado de una escala de Likert? Porque sin eso no podemos responder la pregunta. La escala de Likert es una escala ordinal que evalúa de menos a más cuál es nuestra opinión, nuestra percepción
nuestro gusto, etc. ¿Ok? Pero lo que va a recabar es información sobre lo que pensamos de un fenómeno, ya sea positivo, negativo, bueno, malo, pero ordinal. Entonces, aquí viene lo complicado, porque podríamos decir que estamos en cualitativa versus cualitativa y diríamos chi cuadrado. No lo hemos visto todavía, vamos a verlo en 2 semanas, que es la clase chi cuadrado. Pero quienes han indagado un poquito, chi cuadrado, ¿qué analiza? Variables cualitativas nominales. Es nominal por nominal. ¿Ok? Y más bien, la prueba de hipótesis para comparación de medias, que sería para variables cualitativas, tiene una serie de análisis no paramétricos. Y esas pruebas no paramétricas, que si ustedes lo han leído, no se ha dicho en la clase, que si ustedes lo han leído, por lo menos, ¿qué escala debe tener la variable? Ángel, ¿por qué estamos haciendo esta pregunta? Tienen que ser por lo menos ordinales. Entonces, si estamos comparando una variable nominal, que es la independiente, frente a una variable dependiente que es ordinal, es un puntaje, pero que es ordinal, no es cuantitativa, es ordinal. ¿Cuál sería la mejor prueba? ¿Es una prueba no paramétrica? No. Solamente es o Ullmann-Whitney o Kruger-Wallis, son las únicas no paramétricas que figuran ahí. Entre las dos, Ullmann-Whitney o Kruger-Wallis. ¿Por qué? Porque son dos. Ullmann-Whitney es para 2 grupos, para comparar 2, en este caso medianas. Kruger-Wallis es para 3 o más. Entonces, Ángel, tu respuesta fue Ullmann-Whitney. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Tienen que identificar la variable, pero a su vez la escala de medición. ¿Está bien? John Acuña. John. Pregunta 3. Con el objetivo fue evaluar los cambios morfofisiológicos de la glándula suprarrenal de ratones asociada a dietas altas en grasas. Se utilizó 14 ratones machos de 5 meses alimentados por 14 semanas en 2 dietas. Grupo dieta estándar, 7 ratones, y grupo alto en grasa, 7 ratones. Al finalizar el experimento se extrajo sangre para el análisis bioquímico y se determinó los niveles plasmáticos de corticosterones. Los autores indican que realizaron una prueba T-Student como parte de su análisis histológico. ¿Con cuántos grados de libertad se aplicaron la prueba T-Student? ¿Cuántos grados de libertad fueron, John? La prueba T-Student para 2 medias independientes, ¿con cuántos grados de libertad trabaja? John. 12. ¿Por qué 12? Porque son 7, o sea, es 7, 7, menos 2. Claro, es N1 más N2 menos 2. O N1 menos 1 más, entre paréntesis, N2 menos 1. ¿No? Entonces son 12 grados de libertad. ¿Bien? ¿Preguntas? No hay que confundirnos con los grados de libertad para el intervalo de confianza. ¿Ya? Para el intervalo de confianza es N menos 1. ¿Vale? Ni para la T-Student de datos variados, que también es N menos 1. ¿Ya? O sea, hay
que diferenciar qué situación de uso de la distribución T estamos teniendo. Muy bien. Natalie Aguilar. 7 más 7 menos 2. Es que el grado de libertad para ese tipo de ejercicios cuando parece que en todo caso 7 menos 1 más 7 menos 1. Eso me pregunta A ver, Natalie. pero porque se puede hacer también o es La porque potencia muscular, funciona. un Es que factor debería ser así, determinante en hacer la 7 menos 1 formación más el de otro puede 7 menos desarrollarse 1. mediante Pero la ejercicios de fórmula fuerza lo alta simplifica en 7 intensidad a más 7 través de un menos 2. mecanismo conocido como potenciación posterior a la respiración. Un estudio tuvo por objetivo verificar el efecto del ejercicio de sentadilla y cinética en el rendimiento de los atletas de judo. La muestra estuvo compuesta por 8 atletas de judo en quienes se determinó antes y después del entrenamiento de la potencia muscular a través de la altura de salto contra movimientos verticales en simétricos. Los autores indicaron en su reporte que emplearon una prueba de test students en su análisis, por lo tanto deben haber trabajado con grados de libertad. Y a ver, Natalie, en este caso, ¿cuántos grados de libertad? ¿Dónde está Catalina? Como 8 sería 7. 7 grados de libertad. 7 grados de libertad. ¿Por qué? Porque es N-2. Es N-1, ¿no? Exacto, la comparación de dos medias variables, ¿no? Entonces ahí, bueno, 7 grados de libertad. ¿Ya? Tengan cuidado, comparación de dos medias independientes, N1 más N2 menos 2. Análisis de medias variadas, N menos 1. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Iván Alegre. A ver, Iván, pregunta 5. Una investigación presenta como resultado la diferencia de los promedios de colesterol total entre dos grupos, tratamiento y placebo. El valor P obtenido fue de 0,025, mientras que para la diferencia del nivel promedio de triglicéridos fue de 0,083 y para colesterol LDL 0,067. Si el nivel de significancia fue del 5%, se puede afirmar que... A ver, lee las alternativas, por favor. Ya. A. Para colesterol total y triglicéridos existe una diferencia significativa. B. Ni para colesterol total ni colesterol LDL existe una diferencia significativa. Existe diferencia estadísticamente significativa solo para los triglicéridos. Para colesterol LDL y triglicéridos existe una diferencia significativa. Y existe diferencia estadísticamente significativa solo para colesterol total. ¿Y tu respuesta es? Ya ven. Sería la E. Existe diferencia significativa, estadísticamente significativa solo para colesterol total. ¿Por qué, Iván? Porque estamos asumiendo que el nivel de significancia es por debajo del 5%, o sea, un 0,05, y el único que es menor a esa cantidad es el del colesterol total. El del colesterol total. Exacto. ¿No? Entonces, existe una diferencia estadísticamente significativa solo para el colesterol total. ¿Ya? En estas preguntas, en su examen con calma, identifiquen bien, enciérrenlo, subrayen, porque esto parece un trabalengua, ¿no? Entonces, no es que sea difícil, sino ver bien cada numerito y no confundirse, ¿ok? Porque 5% es 0,05, ¿no? Incluso el enunciado no es lo más apropiado, porque el nivel de significancia se expresa como proporción, o sea, debería ser nivel de significancia 0,05. En los libros de estadística ustedes no van a ver que se escriba nivel de significancia 5%. Los artículos que ustedes van a leer no se va a encontrar en la metodología nivel de significancia 5%. ¿Okay? Acá se está poniendo el 5% para dificultar un poco la pregunta. 5% en proporción
como se escribe, es 0,05. Y no siempre el nivel de significancia va a ser 0,05. Tengan cuidado porque esto puede cambiar. Se podría poner, sabemos que en las investigaciones el 0,05 es casi omnipresente, ¿no? Pero con efectos del examen se podría poner 0,06, se podría poner 0,04, cualquier otro valor. ¿Ya? Entonces, no piensen que automáticamente es 0,05. Gracias, Iván. Ítalo. A ver, Ítalo. ¿Estás? Pregunta 6. En un estudio caso-control donde se seleccionó 2 controles por cada caso, se buscó establecer la relación entre el padecimiento de tuberculosis pulmonar y el nivel de albúmina sérica, gramos por decilitros. Los autores reportaron que enrolaron en el estudio a 20 controles. Se asume que el nivel de albúmina sérica sigue una distribución normal. Para realizar el análisis estadístico en este caso, ¿cuál debe ser el valor tabular de la distribución de probabilidad más adecuada a emplear para contrastar la hipótesis nula? Considerar alfa igual a 0,01. Bueno, ahí tienen que usar su tabla. Pero, ¿qué tabla tenía que usar Ítalo? ¿Qué tabla? La de Daniel. No sé si a ustedes ya les he dicho, ¿no? A Ítalo le he preguntado ¿dónde queda Huancayo? Y me ha contestado la Vía Láctea. No, una cosa así, ¿no? A ver, ¿qué tabla tenemos que usar ahí? ¿Qué escenario tenemos? ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? No, el nivel de albúmina sérica. El nivel de albúmina. Esa variable dependiente, ¿es cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, ¿no? Inclusive nos dicen sí en una distribución normal. La variable independiente, ¿cuál es? El padecimiento de tuberculosis. Tuberculosis, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Porque sí tiene o no tiene. Tiene o no tiene. Entonces estamos comparando medias. Es 2 grupos, un solo grupo que medimos antes y después, o 2 procedimientos al mismo grupo, o son 3 o más grupos. El primero, porque es un estudio casos y controles. Entonces, en la tabla que ustedes tienen, prueba paramétrica para la comparación de 2 medias independientes, ¿cuál es la prueba que se emplea? El estudio. Pero en teoría, Ítalo, ¿qué otra prueba podría emplearse? La Z. ¿Y cuándo emplearíamos Z? Si la muestra es grande o cuando conocemos las varianzas poblacionales. Y conocer las varianzas poblacionales no se da. Eso no sé. Entonces, estamos ante la prueba T. Entonces, ¿con cuántos grados de libertad vamos a trabajar aquí? 19. 40, 38. Lean bien, ¿con cuántos grados de libertad vamos a trabajar? Si son 20 controles, ¿cuántos casos hemos tenido? 20 más 10, 30 menos 2, 28. Entonces, en sus tablas T, para 28 grados de libertad, para un alfa de 0,01, ¿cuál es el valor de T? ¿Tienes tu libro y tienes tus tablas? Ya no te preocupes, ya luego van a revisar y ese valor es 2,76. A ver, quienes tienen sus tablas, verifiquen. Tienen que ir a la columna. ¿A qué columna tienen que ir de T? 0. ¿No es 99,5? Ya,
Tienen que ir a la columna 99.5. 99.5 sería. 0.995, porque el alfa es 1. Si el alfa es 1, es 1%, se está repartiendo 0,5% de un lado, 0,5% del otro lado. Entonces, como la tabla es acumulada, tiene que llegar hasta el 99.5. Tiene que llegar a la columna 0,995. En la columna 0,995, cuando cruzan con 18, ¿qué número aparece? 2,763. ¿Ya? Tienen que manejar bien sus tablas. Ya en el primer examen, una pregunta se les dio la tabla y se preguntaba al respecto. Podría también acá en el segundo examen. Y con mucha más razón, porque hay valores críticos por determinar, identificar justamente cuál es el valor tabular, ¿no?, que me va a servir para hacer el contraste de hipótesis. Y tal vez alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, ya lo vi la tabla, ya vi la tabla. ¿Ya viste la tabla? ¿Ya verificaste el valor? Perfecto. Y ahora ya te he preguntado dónde está Huancayo y algunos han dicho Junín. Y ahí estamos avanzando. Tracy Altamirano 3. Pregunta 7. Tracy, tu respuesta. ¿Cuál es la regla dependiente? ¿El tiempo es la regla dependiente? Si no es el tiempo, Tracy. ¿El fármaco es la regla independiente? El ácido úrico. El nivel de ácido úrico. El nivel de ácido úrico, ¿es una regla cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. ¿Ok? Ahora, aquí hay una particularidad. Voy a preguntar, ¿cuál es la variable independiente? ¿Hay variable independiente en este caso? ¿Hay variable independiente? Estrictamente no. Porque todos los pacientes son sometidos al mismo tratamiento, a un nuevo fármaco. Entonces, no estamos comparando grupos, no estamos comparando diferentes valores de una variable, que es lo que vamos a tener en la T-Student de medias independientes, que vamos a tener en el caso de ANOVA, que vamos a tener en el caso de Chi cuadrado. En ese caso es el mismo grupo. Todos reciben el mismo medicamento, antes y después. Después la prueba de hipótesis Tracy que me ayuda a comparar una regla cuantitativa, comparar las medias, antes y después. ¿Cómo se llama? Bruja-Wallis. Viene aquí otro detalle. Nos dicen si la variable sigue o no sigue una distribución normal. No nos dicen. Acá viene estrategia de examen. No nos dicen. Pero ¿cuáles serían las dos posibilidades? En su cuadro, ¿cuáles son las dos posibilidades para comparar dos medias variadas? ¿Diación o glucoso? No, Pudel-Baudet no. Pudel-Baudet es para medias independientes. ¿Solamente tenemos T-Student de datos variados o glucosa? Son las dos opciones que tenemos en el cuadro. De esas dos opciones, ¿aparecen las dos como alternativa? ¿Cuál es la que aparece? T-Student de datos variados. Esa es. Muchachos, en los exámenes tienen que seleccionar la mejor respuesta posible.
de esta la mejor respuesta posible es TD para datos variados. Porque alguien podría reclamar y dice, pero no nos están diciendo si sí o no sigue una distribución normal. Y podría ser Wilcoxon, ¿cierto? Pero en esta pregunta, de las alternativas que nos dan, ¿cuál es la mejor? TD para datos variados. ¿Ya? Entonces ahí, mucha atención identificando en qué contexto estamos. Por eso, en estas 3 clases vamos a tener de prueba de hipótesis 4 clases, ¿no? Hemos visto TD, hemos visto ANOVA, vamos a ver chi cuadrado, vamos a ver regresión. Este cuadrito es importante, ¿ya? Y algo que queremos es que lo puedan incorporar. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir leer críticamente si una investigación ha sido bien analizada o no. Cuando ya con sus pacientes tengan un ensayo, un artículo sobre pruebas diagnósticas, sobre pronóstico, etc., usaron esos autores bien, ¿no?, el análisis estadístico, entonces para que sean críticos a respecto. Muy bien, Tracy. Irving. A ver, Irving. Pregunta 8. En un ensayo clínico, una serie de pacientes, interpretaban a un grupo de un periodo de tiempo de estudio de administración de dicho fármaco, el nivel de ácido úrico en sangre ha disminuido. Para realizar el análisis estadístico, en este caso, ¿cuál debe ser el valor favorable de la distribución de probabilidad más adecuada a emplear para contrastar la considerar alta? ¿Es el caso anterior? No. En el caso anterior, o sea, es el mismo caso. Se preguntó primero cuál era la prueba empleada. Ya sabemos que es una prueba de Student para datos variados. Entonces, ¿con cuántos grados de libertad se trabaja en la prueba de Student para datos variados? N-1. Entonces, si son 27, ¿cuántos grados de libertad? 26. Entonces, tenemos que ir en nuestra tabla T a la fila grado de libertad 26. Pero ¿con quién cruzamos? ¿Con qué columna? Si el alfa ahora es 0.05, ¿con qué columna cruzamos? Irving. ¿Será igual 0.995 como el anterior? Para el 5% de alfa, ¿cuánto es el centro? 975. Entonces, si cruzamos la columna 0.975 con 26 grados de libertad, debiera darnos, Irving, 2,056. Eso es lo que aparece. Como otros números. ¿Sí? 2,056, verifica. ¿Ya? Entonces, a entrenarse también en el uso de las pruebas. Ajá. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque no nos están diciendo si es unilateral o bilateral. Nos están diciendo se desea, ¿no?, estudiar si ha disminuido. Entonces, cierto, la orientación va más hacia una prueba unilateral. Entonces, bueno, ahorita no está Adán, tampoco está Alisa, tengo que cambiar la clave, porque siendo estrictos, esto debe ser unilateral. Entonces, siendo unilateral, no deberíamos de ir a la columna del 97.5, tendremos que ir a la columna 95. Y es otro valor, claro, otro valor. Entonces, me tienen que avisar para corregir la clave en el pasivo, porque no es 2,056. ¿Cuál es el valor para 95? 1,706. Esa es la clave. ¿Entendieron? Es que acá la clave, es que aquí la clave es a disminuir. Si hubiera dicho, según periodo ha variado,
ha cambiado, es diferente. Entonces, si dice es diferente, puede ser para arriba o para abajo. Pero aquí están diciendo si es que ha disminuido. O sea, si les dice disminuido, si les dice aumentado, solamente uno de esos términos ha disminuido, unilateral o la inferior. Ha aumentado, unilateral o la superior. ¿Ok? Ojo. Pero si somos recontra estrictos, entonces el valor T debería ser menos 1,7 tantos. Pero bueno, se va a hacer valer tanto negativo como positivo. Ahí hay mucha exquisitez. Y si dice ha variado, es diferente, ha cambiado, y no nos dicen el sentido en donde se ha producido ese cambio, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Entonces ahí es bilateral. ¿Ya? Ahí hay que leer el texto. Pero me tienen que avisar, le dicen a Lisa y a Adal que me escriban para corregir la clave de esta web. Irving, Sofía, Mancaya, Sofía. A ver, Sofía, pregúntame. No encontramos una asociación entre la asociación y el efecto cuando en realidad existe dicha asociación. Lo que mejor explica la situación es que se ha cometido un error tipo. Esa es teoría. Okay. ¿Y cuántos errores hay? Solo dos, o sea, de esta gama así, ¿no? Acá no entra para nada. Alfa o beta, ¿cuál de los dos? Rechazo la firma. Beta. Exacto. El error tipo beta. No se encuentra una diferencia cuando en realidad existe. ¿Ok? Beta. Ya, alfa es rechazar una hipótesis nula que no es es rechazar la hipótesis nula que es cierta, ¿no? O sea, en realidad no hay diferencia y nosotros decimos que sí. Y beta es no rechazar una hipótesis nula que es cierta. Entonces es falsa. No rechazamos la falsa, ya a esta hora de la mañana y uno se confunde con el alfa y beta. Pero en sencillo, beta es una situación usual en estudios con poco tamaño de muestra. ¿Okay? La diferencia en realidad existe, pero como tenemos pocos sujetos, no llegamos a encontrar que estadísticamente no podemos concluir que hay una diferencia, que hay una asociación estadísticamente significativa. Y es por ello que tienen que tener cuidado en sus tesis, ¿no? Cuando se quiere comparar grupos, si tenemos un número insuficiente para lo que nosotros estamos planteando, podemos estar cayendo en esta situación del error B. ¿Okay? Y la última pregunta, ¿alguien? Sofía, Diego. Diego, a ver, Diego. Lea, por favor. En un estudio se seleccionó de manera independiente tres grupos de pacientes según la adherencia al tratamiento habitual. Poco adherentes, medianamente adherentes y plenamente adherentes. Una de las variables analizadas fue la tendencia familiar de tuberculosis pulmonar, valores sí y no. Los autores reportaron que corroboraron en el estudio a 150 pacientes. En esta situación, las siguientes pruebas estadísticas son más adecuadas para aplicar. Pero ¿cuál es la ley que estamos acá? Un ratito, un comentario, ¿no? Porque estrictamente, esta es una prueba de homogeneidad, porque se está seleccionando tres grupos. Estamos partiendo de ahí, tres grupos, ¿no? Poco adherente, medianamente adherente y plenamente adherente. O sea, ya formamos tres grupos. Si estamos comparando tres grupos, lo que estamos comparando es una variable cualitativa o cuantitativa.
cualitativa, porque es el antecedente. Y los grupos son variables cualitativas. Entonces, cualitativa versus cualitativa, chi cuadrado. Y aquí solamente un comentario para pasar al siguiente examen. Hemos ido haciendo el ejercicio de la variable dependiente, la variable independiente. Eso lo van a ver en Student, en ANOVA, ¿no? En todo lo que es comparación de lentes. En el caso de chi cuadrado, dependiendo del diseño, podemos formar los grupos por la variable que en nuestra hipótesis es la dependiente, que es en este caso. Cuando formamos tres grupos por la adherencia al tratamiento, ¿no? Si soy adherente o no adherente. Y estoy comparando un antecedente. O sea, el antecedente es anterior. Yo no puedo decir que el antecedente depende de cómo me encuentro ahora, ¿no? O sea, yo no puedo decir que el pasado depende del presente. Bueno, es al revés. El presente puede ser determinado por el pasado, ¿ya? Entonces, en el caso del chi cuadrado, ahí podemos ir en ambas direcciones, ¿ya? Como los grupos por la dependiente para ver un antecedente o como los grupos por la independiente para ver un resultado, ¿ya? De las dos formas puede ser. Y aquí en la prueba chi cuadrado. Muy bien, entonces esa fue la prueba del lunes 7, bueno, la semana pasada, que salieron muy buenas notas, un montón de 20, ¿eh? Muy buenos 20.